Muy buenas a todos. Bueno, pues en este último vídeo acerca del monitor de rendimiento, lo que vamos a ver es cómo configurar los conjuntos de recopiladores de datos. Concretamente lo que vamos a hacer es, vamos a programar su inicio, también a configurar unas condiciones de parada y vamos a ver cómo realizar la configuración acerca de cómo estos conjuntos van a administrar los datos. Esto es interesante porque vamos a poder programar un conjunto de recopiladores de datos para que se lance de manera automática cada cierto tiempo. Imaginaros que se lance todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 3 de la tarde para poder realizar al final de la semana, para poder realizar una supervisión de cuál es el estado de nuestro servidor, semana a semana, por ejemplo. También vamos a definir unas condiciones de parada, porque el inicio puede ser a las 8:30, pero hay que configurar una parada a las 3 de la tarde. Y así mismo también lo que vamos a hacer es, vamos a configurar cómo se va a realizar el tratamiento de los datos. Por ejemplo, si semana tras semana nosotros vamos a lanzar día a día nuestro conjunto de recopilador de datos, pues nos interesa que todas las semanas los datos, los archivos se reseteen para no acumular tanta información. Pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Os he dejado aquí el esquema de lo que es un conjunto de recopilador de datos. Está compuesto por recopiladores y a su vez los recopiladores por contadores. Y los conjuntos de recopiladores, lo que tras su inicio, o bien manual o bien programado, como vamos a ver ahora, lo que va a generar es un informe que nos va a permitir supervisar el sistema. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para configurar un conjunto? Bueno, pues para configurar uno de los conjuntos que ya hemos definido, lo que vamos a tener que hacer es irnos a sus propiedades, es decir, botón derecho y propiedades. Las pestañas con las que vamos a trabajar van a ser las pestañas de programación y las pestañas de condición de tener condición, ¿vale? Entonces, en la programación lo que vamos a poder hacer es programar cuándo se va a lanzar este conjunto. Si le damos a agregar, podemos poner una fecha de inicio, por ejemplo el día de hoy, y que la fecha de expiración. Por ejemplo, vamos a poner el final del curso, que es, ¿vale? Pues pongamos el 30 o el 27 de junio, es decir, desde el día de hoy hasta el 27 de junio de 2025, este recopilador se va a lanzar. Se va a lanzar a una hora de inicio. Se va a lanzar todos los días, ¿vale? De lunes a viernes se va a lanzar a las 8:30. ¿Vale? De esta forma estamos añadiendo una programación. Podríamos añadir otra. Podríamos añadir, por ejemplo, también otro intervalo si fuese necesario. ¿Vale? Podríamos añadir, por ejemplo, otro intervalo para que si queremos que nuestro conjunto se lance 2 veces al día, podríamos decir a lo mejor que se lance en el periodo desde las 16, ¿vale? De las 16:00. Y igual la fecha de expiración, podríamos configurarle una fecha de expiración que fuese la del 27 de junio del 2025. De esta forma estamos definiendo que nuestro conjunto recopilador de datos se lance 2 veces al día. Vamos a configurar esta programación dándole a editar para que sea únicamente de lunes a viernes. De esta forma estamos lanzando un periodo de tiempo en el que queremos que se lance este conjunto, ¿vale? A una hora concreta. Pero esto se lanza, pero todavía no hemos definido ninguna condición de parada, que eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, en la pestaña de tener condición, nosotros vamos a poder indicar cuál va a ser la duración total que va a tener nuestro conjunto de recopilador de datos. Por defecto, la duración total está configurada en 10 minutos. Esta duración total afecta a cada una de las programaciones anteriores. Es decir, nuestro conjunto de recopilador de datos se lanzará todos los días, o mejor dicho, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana y estará 10 minutos en ejecución. Igualmente se lanzará a las 4:30 de la tarde o a las 4 de la tarde, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, y va a estar 10 minutos en ejecución. ¿Vale? Podemos cambiar la unidad, por ejemplo, a una hora para que se lance este conjunto recopilador de datos 2 veces al día durante una hora. De esta forma estamos definiendo la condición de parada. Además, también podemos configurar
los límites. ¿Qué es lo que hace referencia los límites? Bueno, pues los límites es un complemento a la duración total del conjunto recopilador de datos. Mediante los límites lo que vamos a poder hacer es establecer, ¿vale? Establecer cómo los datos que estamos recogiendo se van a repartir en diferentes archivos. Es decir, vamos a limitar el contenido de los diferentes archivos. Por ejemplo, vamos a, mediante reiniciar el conjunto de recopilador de datos los límites, esto lo que va a hacer es utilizar siempre el mismo archivo y va a utilizar siempre los mismos archivos, y cuando se lleguen a los límites, se va a reiniciar el contenido del archivo, ¿vale? Entonces se va a sobreescribir todo el archivo. O otra forma que tenemos de hacerlo es que se creen tantos archivos como sean necesarios según los límites que establezcamos aquí. Por ejemplo, según una duración. Es decir, se va a crear un archivo nuevo cada hora. ¿Qué va a contener este archivo? Este archivo lo que va a contener es información de los datos que se han recogido, ¿vale? Entonces, si este conjunto se va a ejecutar 2 veces al día y cada día se va a ejecutar durante 2 horas, pues lo que estaríamos haciendo de esa forma es crear 2 archivos diferentes al día, ¿vale? Y esos archivos pues, van a contener información de ese día en concreto. Por ejemplo, podríamos hacerlo para que los archivos tuviesen también un tamaño máximo, ¿vale? De esta forma estamos limitando los archivos a un tamaño máximo. Podría también ser interesante a lo mejor agrupar los archivos si lo vamos a ejecutar durante 2 horas diarias, durante 5 días a la semana, por lo mejor en archivos de 10 horas. De esta forma, pues nuestro conjunto de recopilador de datos va a crear un archivo a la semana que va a contener los datos de todos los datos recogidos durante esa semana. O podríamos partirlo en 2 para que no ocupe tanto espacio. Como he comentado antes, también podemos limitarlo por el tamaño máximo del archivo. Vamos a ver esto de manera más gráfica, es decir, nuestro conjunto de recopilador de datos o nuestros recopiladores de datos, vamos a organizar un poco esto. Vale, vamos a borrar esto para que quepa aquí debajo. Nuestro conjunto de recopilador de datos va a generar unos archivos. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Unos archivos. Lo que estamos haciendo en esta parte de la configuración del almacenamiento, perdón, en la configuración la configuración de cómo se van a administrar los datos, le estamos diciendo, estamos indicándole a nuestro conjunto de recopilador de datos cuánta información se van a añadir a dichos archivos. Y esta información se puede medir o bien en horas, ¿vale? Los datos de 10 horas, o podemos también partir los archivos según el tamaño, ¿vale? Entonces, si ponemos que, por ejemplo, estos archivos, el límite del archivo va a ser de 5 horas, perdón, lo que estaríamos haciendo es creando un archivo por cada 2 días y medio, porque nuestro conjunto se ejecuta durante 2 horas diarias. O también podemos decirle que los archivos no pesen más de 1 giga o de 500 megas. Y cada vez que el archivo llega al límite, lo que se va a hacer es, se va a crear un nuevo archivo. Se van a crear tantos archivos como sea necesario. Otra opción que hay es utilizar siempre los mismos archivos con los mismos límites y que este archivo sea reemplazado cuando se llegue a dicho límite. De esta forma lo que haríamos es sobreescribir siempre el mismo archivo. Esto, el inconveniente que tendría es que si yo, por ejemplo, hago la siguiente configuración, pongo un límite de 5 horas y le digo que reinicie
ese archivo, cuando llegue al límite, lo que va a ocurrir es que yo voy a ejecutar mi conjunto durante 10 horas a la semana, 2 horas diarias, y al final de la semana los datos que voy a obtener van a ser los datos de las últimas 5 horas, ¿vale? Las primeras 5 horas relacionadas con la ejecución del lunes y del martes y del miércoles por la mañana, pues no las voy a tener, ¿vale? Vale, pues de esta forma, pues como hemos estado viendo, podemos definir una condición de parada mediante una duración total y también configurar los límites de los archivos. También hay aquí una otra opción que por defecto está marcada, que lo que indica es que este conjunto se va a parar cuando los recopiladores finalicen. ¿Cuándo finaliza un recopilador? Hemos visto antes que podemos configurar un recopilador. Si le entramos en propiedades, por ejemplo, este recopilador que recoge una muestra por segundo, si tuviese activada el número máximo de muestras, pues finalizaría, si ponemos aquí 2, pues finalizaría a los 2 segundos. Si ponemos 60, pues finalizaría al minuto. Entonces, una condición de parada que podemos añadirle también a los conjuntos, ¿vale? Vale. Aquí, perdón, esto está en propiedades, de tener condición, sería que este conjunto parase cuando finalicen los recopiladores. Vale, pues esto es todo en cuanto a la configuración de la plantilla. Y otro aspecto también muy importante es cómo administrar los datos. Es decir, hemos visto, ¿vale? Entramos aquí en el administrador de datos, hemos visto que nuestro conjunto de recopilador va a crear uno o muchos archivos asociados a los datos que ha ido recopilando cada recopilador de datos, ¿vale? Entonces vamos a tener muchos archivos. Es importante, ¿vale? O mejor dicho, el monitor de rendimiento nos permite definir ciertas acciones que se pueden realizar con dichos datos. Para ello, lo que hacemos es acceder al administrador de datos asociado a dicho conjunto de recopilador, ¿vale? Y aquí vamos a poder definir algunas configuraciones bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a poder configurar que cuando mi disco, es decir, el disco o la partición donde yo estoy almacenando los datos asociados a dicho conjunto, tenga o el espacio sea menor a 200 megabytes, ¿vale? Vamos a ejecutar una acción. ¿Cuál va a ser la acción? Vamos a empezar a eliminar los archivos, o bien por mayor tamaño, los archivos más antiguos asociados a este conjunto de recopilador de datos. De esta forma, los archivos más antiguos, por ejemplo, los podríamos eliminar porque ya no nos interesan. Al igual que hemos puesto aquí una condición para borrar los archivos del conjunto por espacio mínimo, también podríamos aplicarlo por número máximo de carpeta. ¿Quién es el que prevalece? Aquí el que prevalece sería el más restrictivo, ¿vale? Es decir, si se llega antes a un espacio mínimo de 200 megas antes que a 100 subcarpetas, carpetas y subcarpetas, pues se ejecutaría esta condición de aquí, ¿vale? Se lanzaría esta condición. Que ambas condiciones, pues al fin y al cabo, tienen el mismo objetivo, la misma acción, que es eliminar el más antiguo. También con esta opción que está aquí marcada, lo que nos va a permitir es que se va a aplicar esta directiva antes del inicio del conjunto de recopilador de datos. Sí, antes de que le demos a iniciar, pues se comprobará estas condiciones y si se cumple alguna de estas condiciones, pues se borrará los datos asociados a ese conjunto de recopilador de datos. Otra de las opciones que tenemos aquí también es que podemos definir cuál es el tamaño máximo de la ruta raíz, es decir, cuál es el tamaño máximo que va a tener la carpeta donde se almacena el conjunto de recopilador de datos. De esta forma estaríamos controlando esa carpeta, la carpeta donde se guardan los datos de este conjunto de recopilador de datos. Y al igual podemos definir un tamaño máximo, en este caso por defecto es 1 giga. Si llegamos a más de 1 giga, se va a aplicar la acción que hemos definido en el apartado anterior, que es eliminar los archivos más antiguos, ¿vale? También podemos configurar aquí el nombre del archivo que va a contener el informe.
Y por último, otra pestaña interesante que tenemos en la configuración de cómo se va a administrar la información son las acciones. ¿Qué son las acciones? Estas acciones van a venir ya, algunas acciones por defecto, ¿vale? Van a venir cuando he creado un conjunto de recopilador de datos a partir de una plantilla. Si edito la administración de datos de un conjunto creado por mí, por ejemplo el conjunto que hemos creado antes de manera manual, hay que acceder al administrador de datos. Si accedemos a acciones, fijaros que se encuentra vacía. Por lo tanto, ¿vale? Vamos a fijarnos en las acciones que aplica un conjunto realizado a partir de una plantilla para ver cómo Windows propone realizar la administración de los datos. Entonces vamos a irnos a una plantilla, vamos a irnos a propiedades y vamos a irnos a administrar datos y nos vamos a ir a acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es una acción, pues aquí vamos a poder definir qué acciones vamos a realizar con los datos generados. Entonces podemos agregar una nueva acción. Añadimos una condición y la acción que se va a realizar. Por ejemplo, podemos decirle que cada 10 días o cada día, ¿vale? O una condición puede ser una antigüedad o el tamaño de la carpeta y las acciones pueden ser las siguientes. Empezamos por la segunda, la de crear un archivo CAP. ¿Qué es un archivo CAP? Un archivo CAP es un archivo comprimido con un formato específico de Microsoft que va a contener los archivos con los datos en crudo de los recopiladores de datos, ¿vale? Entonces, si marcamos la opción de crear un archivo CAP, lo que se va a hacer es empaquetar todos los archivos de datos en un archivo comprimido. Otra acción que podemos aplicar es eliminar los archivos de datos, ¿vale? Recordad, el archivo CAP contiene archivos de datos, ¿vale? Es como coger todos los archivos generados y comprimirlos. Otra de las acciones que puedo hacer es eliminar un archivo CAP, ¿vale? Eliminar los archivos CAP o eliminar el informe. Los conjuntos de recopiladores de datos, ¿vale? Vamos a tener, por un lado, los archivos relacionados con el informe generado y por otro lado los archivos relacionados con los datos que hemos obtenido, ¿vale? Entonces, con estas acciones vamos a poder definir cómo administrar esta información, ¿vale? Pues vamos a centrarnos en qué configuración realiza un conjunto de recopilador de datos basado en una plantilla. Por ejemplo, diariamente, ¿vale? Si le damos a editar, diariamente lo que haría Microsoft con este conjunto de recopilador de datos, o lo que haría nuestro sistema operativo, sería comprimir todos los archivos de datos, lo comprimiría en un archivo CAP y además lo que haría es los archivos que no han sido, los archivos de datos los elimina. Es decir, haríamos algo tal que así. Todos estos archivos los vamos a meter, ¿vale? Los vamos a comprimir. Vale. Este es el CAP. Vale. Este va a ser nuestro archivo comprimido. Todos estos archivos de aquí los vamos a comprimir dentro de un archivo CAP y lo que haría el sistema sería borrar estos archivos, ¿vale? Porque ya tenemos el comprimido y el comprimido es como una copia de seguridad de lo que hemos generado ese día. Eso se haría diariamente. Semanalmente también configura una acción cada 8 semanas, es decir, cada 2 meses. La acción que configura es que la acción sería eliminar los archivos CAP, es decir, cada 8 semanas, ¿vale? 8 semanas a 7 días a la semana, pues vamos a generar un montón de archivos CAP. Pues lo que vamos a hacer es que cada 8 semanas todos estos archivos CAP que hemos generado los vamos a eliminar, ¿vale? Porque entendemos que durante 8 semanas ya se habrá hecho o ya hemos tenido durante tiempo suficiente esos archivos ahí almacenados como copia de seguridad, ¿vale? Entonces los archivos CAP de las últimas 8 semanas los borramos. Y una de las cosas que no hace pero que se podría realizar es, por ejemplo, en vez de eliminar los archivos CAP, los podríamos mover a un directorio concreto. Primero los movemos a un directorio concreto, por ejemplo, una carpeta en red, y posteriormente los borramos.
Y por último, lo que hace cada 24 semanas, es decir, cada 6 meses, lo que hace es borra todo. Borra los archivos de datos, borra los archivos CAP y borra todos los informes, ¿vale? Es decir, cada 24 meses se haría una limpieza completa de los datos generados por nuestro conjunto de recopilador de datos. Entonces, mediante estas acciones, nosotros lo que vamos a poder definir es cómo administrar los datos obtenidos por, o mejor dicho, los datos generados por nuestro conjunto de recopilador de datos. Vale, pues esto sería todo en cuanto a la configuración más avanzada del conjunto de recopilador de datos. Recapitulando, lo que hemos hecho ha sido ver cómo programar una condición de inicio y una condición de parada. Y además lo que hemos visto es cómo configurar la administración de los datos que van a generar o que va a generar el conjunto de recopilador de datos, ¿vale? Es decir, nos va a permitir pues borrar datos cuando se sobrepasen ciertos límites relacionados con el mínimo del disco, el mínimo o el máximo de la raíz, así como algunas acciones con esos datos, ¿vale? Estas acciones, importante, trabajarán con los datos generados por el conjunto de recopilador de datos en cuestión. Vale, pues eso sería todo en cuanto a la configuración, ¿vale? Lo último que vamos a ver es que hemos visto cómo crear un conjunto de recopilador de datos, pero me gustaría también mencionar que mi Windows Server cuenta con dos conjuntos de recopiladores de datos que ya están definidos y están configurados en la carpeta de sistema. Como hemos mencionado en el vídeo anterior, ¿vale? Tenemos el conjunto de recopilador de datos, que es el de System Diagnostics, que está relacionado con, o que lo que va a hacer básicamente es recopilar datos del hardware, del software, de los controladores, de los servicios, de los procesos, etc. Y después tenemos el de System Performance, que es un informe bastante avanzado, el cual pues nos va a permitir medir y analizar el rendimiento del sistema, centrándose en los recursos, en el uso de los recursos, ¿vale? Perdón, el más avanzado es el del diagnóstico, ¿vale? Porque está relacionado con lo que he comentado, ¿vale? Recoge datos tanto del hardware como del software, controladores, servicios y genera, te da información si se está haciendo un uso correcto o no de los recursos hardware, ¿vale? El más avanzado es el del System Diagnostic y el del System Performance, ¿vale? Podéis ver que tiene muchísimo menos recopiladores, está más relacionado con el rendimiento del sistema, ¿vale? Con el rendimiento de los recursos hardware. Ok, pues vamos a lanzar estos conjuntos, ¿vale? Y de nuevo vamos a ver cuál es el resultado, cuál es el informe, cómo son los informes, que van a ser los mismos que hemos visto en el vídeo anterior. Pero bueno, de esta forma también los repasamos. Mientras se lanzan estos conjuntos predefinidos por Windows, ¿vale? También me gustaría que otra forma de medir el rendimiento o la estabilidad de nuestro servidor es mediante una herramienta que tiene Windows, que es el monitor de confiabilidad. Para acceder al monitor de confiabilidad tenemos que acceder al panel de control. Y hay que acceder al apartado de sistema y seguridad. Y dentro de seguridad y mantenimiento tenemos dentro de la sección de mantenimiento tenemos el historial de confiabilidad. El historial de confiabilidad lo que te hace es mostrarte información sobre la estabilidad de nuestro sistema, de nuestro servidor. Nos ofrece, como podéis ver aquí, ¿vale? Nos está ofreciendo una puntuación del 1 al 10. Y esta puntuación, ¿vale? Va a variar. Para obtener esta puntuación, lo que hace el sistema es recopilar información sobre los diferentes eventos que se producen en nuestro sistema. De tal forma que cuanto más eventos críticos se produzcan, pues menor será la confiabilidad del sistema. Entonces podéis ver aquí cómo el día 28 mi servidor tiene una confiabilidad de 10, es decir, iba todo perfecto,
pero este día, el día 29, el día de hoy, se ha producido un error. Y además ha sido un error crítico. Aquí aparece información del error, ¿vale? Si le damos a ver detalles técnicos, aparece cuál ha sido el error que se ha producido. Está relacionado con el tags host w.exe, que ¿vale? Esta herramienta seguramente sea el monitor, ¿vale? El monitor de recursos. Vamos a abrirlo. Mientras se abre, lo que vamos a hacer es lanzar la otra plantilla que hemos visto, el otro conjunto definido, que es el de System Performance. Lo vamos a iniciar. Fijaros que ya ha finalizado el de System Diagnostic. Sería curioso ver a ver cuál la condición de parada. Vale. Tiene una condición de parada de 10 minutos, pero tiene activado el detenerse cuando todos los recopiladores hayan finalizado. Vale, no se ha abierto nada. Bueno. De hecho, ahora se ha salido del monitor de confiabilidad. Vamos a hacer de nuevo el monitor de confiabilidad y voy a continuar explicando lo que estaba diciendo, ¿vale? Entonces, dentro de mantenimiento tenemos el monitor de confiabilidad, donde aparecen los errores que se han producido, ¿vale? Entonces, al producirse el día de hoy un error crítico, pues eso ha bajado la confiabilidad de mi sistema. Cuanto más errores se produzcan, errores críticos se produzcan, o errores críticos, pues peor va a ser para la confiabilidad de mi sistema. Entonces, esto también es una métrica que nos va a permitir, pues, ver si nuestro sistema está funcionando correctamente o no. De tal forma que cuanto mayor sea la puntuación, pues mejor, más fiable será nuestro sistema. Vamos a intentar de nuevo abrir de nuevo este proceso, porque es seguro que está relacionado con el error que hemos obtenido en el vídeo anterior, donde al abrir el monitor de recursos se nos ha quedado congelado el sistema, y seguramente esté relacionado con el error, con este error, ¿vale? Voy a intentar abrirlo de nuevo. A ver si se abre. Vale, si no lo vamos a dejar. Vamos a continuar centrándonos en los informes que han generado estos dos conjuntos de recopiladores definidos por Windows Server. Estos informes no se encuentran en los informes definidos por el usuario. Se encuentran en la carpeta de informes del sistema. Entonces, si accedemos al informe, podemos ver cómo el de System Diagnostic, pues, es el informe más avanzado que os he comentado, que contenía información muy detallada acerca de el rendimiento de nuestro sistema. Bastante interesante el apartado este de rendimiento, donde directamente te está diciendo el estado de los recursos hardware, si se está haciendo un uso elevado o un uso correcto, así como el uso del software, las comprobaciones del sistema operativo, etcétera, ¿vale? Básicamente es el mismo que hemos visto antes en el vídeo anterior. Y por último, el de System Performance, que está más relacionado con los recursos hardware, con el uso de los recursos hardware de nuestro equipo, ¿vale? Y podemos ver, por ejemplo, aquí el uso de la memoria, etcétera. Uso de disco, la red, el uso de la interfaz de red, todo lo relacionado con el protocolo TCP/IP, en cuanto a también podemos ver los puertos abiertos, etcétera, ¿vale? Bueno, pues con este vídeo finalizamos todo lo relacionado con el monitor de rendimiento de nuestro servidor. Y ya como administradores de sistemas, pues vamos a tener la capacidad, ¿vale? Vamos a tener la capacidad de poder supervisar cuál es el rendimiento de nuestro servidor. Pues lo dejo por aquí, nos vemos en el próximo vídeo.